En el corazón de Jalisco, un hombre dedicó su vida a capturar la esencia de Autlán a través de colores y la forma. José Atanasio Monroy, pintor, muralista y maestro, dejó un legado que sigue inspirando generaciones. Nació en 1909 en Ejutla, Jalisco. Atanasio Monroy se trasladó a Autlán durante su infancia. Allí comenzó a mostrar su talento y amor por la pintura. A los 16 años obtuvo una beca para estudiar en la Academia de San Carlos, en Ciudad de México. Allí se formó bajo grandes maestros y participó en su primera exposición en el Palacio de Minería. Su obra abarca más de 3,000 pinturas y varios murales. Monroy buscó capturar la vida cotidiana, la tradición y la identidad mexicana en un realismo cálido y expresivo. Ay, pues qué gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias por la oportunidad de compartir un pequeño testimonio. Hablar de don Atanasio, porque así es como yo me dirigía hacia él con todo el respeto que él evocaba en mi persona. ¿Cómo fue mi primer encuentro? Pues fue fortuito, 100% y muy místico. ¿Por qué? Bueno, él tenía su estudio aquí en Santos de Gollado. Los que recordarán, ahí estaba la Escuela de Artes, y fue el lugar donde este grupo de personas que tuvieron la oportunidad de convencerlo para que regresara a Autlán, porque el maestro venía de un proceso de salud muy complicado, lo convencieron de que viniera a dar clases aquí, de que pues estuviera atendido de una manera más digna, porque le estaba pasando mal el maestro, humanamente, de verdad. Entonces ahí le montaron su estudio, ingresabas, era su área de trabajo, su cama y el servicio de baño, algo muy sencillo, pero no por sencillo significa que fuera poco importante. Yo iba cruzando la calle y llamó mi atención un olor muy particular. Quienes han trabajado con la técnica del óleo conocen que existe el medio, que es el aguarrás, y cuando se hace esa fusión de pigmento y el medio, se genera un olor muy particular. En mi caso fue como oler un perfume, porque yo jamás había olido esa fragancia. Como en automático, y lo digo así porque no fue algo que yo pensara, me metí al lugar, era un pasillo, y pues no había nadie que me lo impidiera, así es que continué. Y inmediatamente a mano izquierda estaba el recinto de don Atanasio, y estaba ahí una de esas puertas, ventanas de 4 hojas, que las 2 hojas de abajo estaban fijas y las de arriba estaban abiertas. Una casa antigua. Me asomé y pues imagínense el impacto que me causó la escena de ver un anciano encorvado sobre una silla, su paleta que era un perfecto caos, o sea, colores por todos lados revueltos, embadurnados en su paleta, pero enfrente tenía una obra en proceso, con coherencia, con estética, con estructura, con valor tangible. O sea, el artista catalizaba los pigmentos y los llevaba al término en su obra. O sea, fue algo que me mega impresionó. Lo tengo aquí en mi mente como si estuviera sucediendo ahorita. Para no hacer el cuento largo, pues me presenté. Yo de chavo, porque fue en mi adolescencia cuando yo lo conocí, siempre fui muy introvertido, entonces no sé qué le pasó a ese niño introvertido, lo hice a un lado, me presenté, hice preguntas muy, muy absurdas, estaba yo tan aturdido por el momento que le pedí una oportunidad de que valorara mi trabajo, porque
yo desde pequeño pues he dibujado y ha sido algo, o había sido hasta ese entonces algo empírico. Y sí, llevé mi trabajo y bueno, de primera instancia, así sin decirlo mal, lo tomó y lo tiró a la basura. Dijo que no servía. Y pues fue duro, la verdad, fue algo muy difícil de asimilar. Pero me planté frente de él y le dije, ok, no sirve, pues dígame cómo le hago para que sí sirva mi trabajo. Y pues puedo comentarles que a partir de ese momento, pues me ganaba la oportunidad de obtener el conocimiento que el maestro tenía. Yo estudiaba en las tardes, entonces en las mañanas me iba a tomar clases con él. Y bueno, así hasta el día que el maestro faltó en el 2001. Pero cómo fue mi primer encuentro fue de esa manera. Va a parecer un tema muy sobado, pero es el destino. Lo que toca vivir, toca, ¿verdad? Porque les juro que yo no tenía idea del personaje que estaba conociendo. No sabía quién era él. Bueno, a lo mejor me vas a odiar, Andrea, pero te voy a hacer otra pregunta yo a ti. Imagínate que conoces a Juan Rulfo y te da la oportunidad de participar de su proceso creativo, de que seas testigo de cómo escribe, qué pasa por su mente, qué cotidianidad encuentra el artista. ¿Cómo te sentirías? Wow, ¿no? Pues era efectivamente eso. Cada sesión con el maestro era una masterclass. Era la posibilidad de tener acceso a un conocimiento que ni siquiera en la mejor academia. O sea, tenía el lujo de tener a un gran artista, y hay que decirlo para todos nuestros autlenses, muy poco apreciado por nuestra propia gente. Se ha modificado porque ha habido varias acciones, pero ¿cuál es la mayor enseñanza? Pues la resiliencia, el trabajo duro, la constancia, el rigor, ser autocrítico de tu trabajo, no relajarte, siempre buscar mejorar la versión de ti mismo, ¿no? Y bueno, era un deleite participar de sus recuerdos de viajes a Europa, de cómo trató con artistas icónicos como pues Diego Rivera, Orozco, Siqueiro, la mismísima Frida Kahlo, etcétera, ¿verdad? El maestro no gustaba tanto de los reflectores, por eso es que de repente si tú googleas Atanasio Monroy, pues está limitado, ¿no? Pero fue eso, el maestro realmente se comprometía con su vocación y lejos de buscar, así como el parapeto de la fama, que sí la tuvo, la tuvo. Hay muchas cosas que no se conocen del maestro. Hay una revista en inglés llamada Mexican Life, yo lo he dicho varias veces en los aniversarios luctuosos, completamente editada en inglés, por ahí en la década de los 40. El maestro fue partícipe y su obra fue la portada de ese ejemplar en particular. Y bueno, hay una vasta entrevista en inglés. Entonces, el maestro, pues, en su modestia, pero era un grande de verdad. Y su legado nos sigue sorprendiendo. No necesitas ser un experto en arte para sentir y emocionarte cuando estás frente a alguna de sus obras. Entonces, bueno, platicar de la valía del legado del maestro siempre es muy emocionante. La verdad que cuando yo lo conocí, no conocí ningún otro alumno. O sea, la situación fue la siguiente. Intentaron montar clases con el maestro. De hecho, había cualquier cantidad de caballetes, del orden de, no sé, 50 piezas, porque esperaban un aforo increíble. Y sí lo hubo, pero el maestro era muy radical y dijo, es que no tienen lo necesario. Yo no voy a perder mi tiempo dándole clases a gente que no le interesa y no tiene lo necesario, no tiene lo mínimo necesario para poder abrazar esto como se debe. Cuando yo lo conocí, él ya no daba clases. Él ya había dicho rotundamente, yo no. Sí, muchos creadores locales, unos ya maduros, otros no más jóvenes, pues, sí se acercaban y llevaban su trabajo para pedirle opinión
porque pues obviamente es valiosísima. Desafortunadamente de ese grupo no tomaban a bien la sinceridad del maestro, porque él siempre procuraba que el artista se superara. Y aquí muchos de los creadores locales pues se endiosaban con su trabajo, se sentían genios incomprendidos y el trabajo desmerecía. Entonces, pues así como entraban, salían. Si había una cosa que al maestro le molestaba era que interrumpieran en la hora productiva. Él era muy riguroso, se levantaba con la luz del sol y se ponía a trabajar. Y cuando ya la luz variaba, porque así es como el artista debe trabajar. La luz puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Que llega la inspiración y varios clichés en ese sentido, no, eso es un mito. El trabajo es lo que hace, por lo menos esa es la certeza de la que yo platico, porque fue el ejemplo que me dio mi maestro. El trabajo y la constancia es lo único que hace que se supere el artista. Atanasio, como un artista completo, conocía todas las técnicas, pero él estaba enamorado de la técnica del óleo. Digamos que sus últimos años de producción fueron exclusivamente con esa técnica, y bueno, puedo asegurarte que era una búsqueda constante por a pesar de que ya tenía, imagínate, no sé, un artista que tiene toda una vida haciendo lo que le apasiona. Digo, ¿quién en estos días hace de corazón lo que le apasiona? O sea, no nada más decir, lo hago, pero puedo vivir de ello, voy a solventar mi vida basado en la pasión y más en la cultura y el arte. Eso es muy valioso y hay que tenerlo mucho en cuenta. Que las nuevas generaciones entiendan que sí es posible. No es fácil, para nada, pero es posible. Entonces, yo te diría que al final de sus días el óleo fue para él la técnica predilecta. La perseverancia, la empatía, conciencia social. El maestro era un apasionado de México y su gente. Es decir, pudiendo utilizar temas, creo que ha habido, desde mi perspectiva, una confusión. No es que Monroy se haya quedado estancado en las escenas costumbristas mexicanas y en el realismo académico. No. El maestro tenía los fundamentos para haber incursionado en cualquier técnica moderna y relativamente más comercial. Pero él sabía y él creía que enalteciendo la vida cotidiana del mexicano, de su tiempo, porque, ojo, el artista debe hablar de su tiempo. Y en ese discurso resulta adelantarse a su tiempo, ¿no? Y al final de cuentas la historia se encarga de darle la razón ante cualquier proyecto productivo o artístico. Entonces, esa pasión por su México, es una de las enseñanzas que me transmitió el maestro. Estar orgulloso de nuestros orígenes, de nuestra cultura, nuestras tradiciones. Prueba de ello es que muchas de sus obras están centradas en individuos cotidianos, del trabajo, y que son, en todo caso, el pueblo que le da identidad a nuestro país, ¿no? No la clase política, no la clase privilegiada, que también hizo muchos trabajos para ellos, porque hay que recordar que Monroy se mantenía principalmente de retratos. Llegó a ser considerado el mejor retratista de nuestro país, porque tenía una capacidad extraordinaria para tomar la esencia del individuo, ¿no? Entonces, bueno, creo que el trabajo, la cultura del trabajo, la honestidad artística, es decir, me pongo a trabajar no copiando lo que otros hacen, sino creyendo en mis fundamentos y tratando de aportar algo a la escena cultural del momento, ¿no? La verdad es que mi respuesta va a ser muy breve. No lo compartí abiertamente el maestro, pero te puedo decir que cuando el maestro abordaba cualquier obra, él se documentaba bastante, pero no
él no buscaba en el acervo público o en la historia tradicional o la oficial, ¿va? Entonces me consta que tuvo acceso a libros apócrifos, libros que, vaya, es como la otra versión de la historia de nuestro país, libros que han sido censurados, no vale la pena mencionar cuáles porque es otro tema, y simple y sencillamente tomó la decisión porque si hay algo que debe darle la oportunidad a alguien que le encarga una obra a un artista es la libertad creativa. Cuando tú deseas que un artista trabaje algo para ti, debes asumir que él tiene su perspectiva de los hechos, de las personas. Sí, comentarles que una de las anécdotas que yo recuerdo, conozco muchas del maestro, me confió, tuve el privilegio de que me confiara muchísimas de diferente índole, pero una de las más sentidas que yo recuerdo fue cuando retomó los trabajos de los murales en la escuela vocacional, hoy el CUSEI, y al llegar al recinto, pues nada, se encontró con una multitud de estudiantes que lo ovacionaba, que lo aplaudía y que le daba las gracias por retomar su trabajo. Cuando él me lo estaba contando, les juro, su voz se quebraba y sus ojos lloraron de la emoción porque padeció muchísimo esa situación. Ustedes saben que fue necesaria la intervención de la corriente muralística de nuestro país. Rivera, Siqueiros, Orozco, que generaron una carta que fue publicada en defensoría del proyecto de don Atanasio. Entonces, créanme, si alguien conoce lo que es pues el tema de crear, la cultura, exponerte a abrir tus sentimientos y tus emociones, bueno, que retomaras de esa manera fue algo muy bonito y el maestro lo recordaba con mucho cariño. Fue una victoria para la libertad de expresión, una victoria para hacer justicia de la visión de un artista que lo único que hacía era reflejar el sentir y la visión de un país, pues muy castigado por diferentes flagelos, ¿no? Entonces, esa es la anécdota. El maestro siempre me inculcó que yo tenía que seguir mi propio camino. O sea, conozco su paleta, conozco sus motivos, conozco sus conceptos creativos, su composición, porque él me las heredó. Él me decía, mira, esto lo estoy trabajando de esta manera por esto y esto otro. Pero tú debes seguir tu propio camino. La búsqueda del propio estilo. Así es que, con todo respeto para muchos de los que se dicen alumnos del maestro, que se dedican a hacer copias de lo que el maestro hacía, no, la invitación es que sigan su propio camino. Su único discípulo fui yo, porque a diferencia de que un alumno elige a su maestro, imagínense que se oferta un curso y vas y te inscribes. Y pues ahí está, tu maestro y tu alumno. Pero un discípulo que creen, lo elige el maestro, como su seguidor, como alguien a quien le puede confiar todo el conocimiento adquirido hasta el momento. Y bueno, me siento muy afortunado porque yo fui esa persona. La persona, el maestro vio en mi trabajo la posibilidad de poder sembrar todo lo que él había conocido y que la verdad no es poca cosa. Entonces nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad? La obra de Monroy, como te comentaba hace un momento, está enfocada en la pasión y el amor por México y su gente. Sí, es inherente que muchos de los artistas de su tiempo, claro que retomaron esta temática, pero fíjense bien, yo quiero poner en contexto algo bien importante y que a lo mejor la gente que dice que está haciendo la biografía del maestro no se ha fijado, es en lo siguiente. El maestro Monroy entró a la Academia de San Carlos y tuvo de profesores a Leandro Izaguirre y Alfredo Ramos Martínez. ¿Quiénes son? Bueno, los invito a que investiguen quiénes son esos personajes. Leandro Izaguirre es conocido como el padre del nacionalismo mexicano, ¿de acuerdo? Alfredo Ramos Martínez, el padre del arte moderno en nuestro país. Fue un artista extraordinario que tuvo su formación académica en París, codeándose con los principales, ¿cómo decirlo?, artistas del post-impresionismo. Así de sencillo.
Gauguin, Van Gogh, y obtuvo la nueva escuela cuando regresa a México, la famosa ruptura de la Academia de San Carlos, donde hubo una huelga, donde expulsaron al director, bla, 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 bla. Existió una transición y las escuelas de aire libre fueron creadas. Entonces, esa sed por identificar el paisaje, por esas sombras vibrantes, por esos colores que deberían enorgullecernos simplemente por el solo hecho de ser mexicanos, fue lo que movió toda esa corriente artística de su momento. Don Atanasio fue parte de ese movimiento. Entonces, señores, resulta que aquí en Autlán tenemos obra y el legado de un artista cuyas tablas están encumbradas desde los estándares más altos de calidad, señores. Y él tomó la decisión. No porque no pudiera pintar cubismo, no porque no pudiera pintar abstraccionismo y otras corrientes. Él decidió enaltecer con técnica, color, su pueblo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vale la pena resaltar. Como todos los artistas que tienen etapas y tienen un proceso de crecimiento, plenitud, maduración y declive, porque hay que ser sinceros, a mí en lo personal hay obras extraordinarias de la década de los 40, 50 y 60, excepcionales, que no conocemos de verdad. ¿Por qué? Porque pues estamos en Autlán, provincia, salvo que algún coleccionista se dessalga de alguna de sus obras, las empezamos a conocer. Y esa es una pena, se está dando muchísimo que las familias, ya la tercera o cuarta generación, ya no le interesa la obra que en su momento tuvo la familia y las están vendiendo en el mercado negro y en diferentes galerías. Pero bueno, así es el fenómeno. Definitivamente, para mí, la última etapa del maestro, hasta que se fue de este mundo, de este plano, para mí es la más importante. ¿Por qué? Cuando tú te das cuenta que después de décadas y décadas de trabajo arduo, de conocimiento de técnica, de lo más riguroso en cuanto al canon de composición se refiere, terminas resolviendo obras con 2, 3 pinceladas, con una definición muy austera de tus colores y de tu paleta, te das cuenta que es el resumen de toda una vida. Aún con sus cataratas, porque el maestro tenía cataratas, le dio la embolia, entonces de ser diestro se tuvo que convertir en zurdo y pintar con su mano zurda. Esa época para mí es la más valiosa. Tan es así que artistas consagrados del Distrito Federal y de Guadalajara llegaban, maestro, yo quiero esta obra. Se las vendía. Obras, señores míos, en las que el color dominaba la forma. Y eso es un salto cuántico en la manera de que el artista estaba terminando los días en este plano. Quien tiene obra de ese momento, habrá quien diga, ay, sí, mira, esa cara está chueca, ya no le salían bonito. No, hay que entender el proceso que tuvo el artista para llegar a ese momento y cómo luchaba todos los días para ser mejor. Entonces, si a mí me preguntas cuál es su época mejor, pues es la última, definitivamente. Yo creo que son varias palabras, pero vamos poniendo 3. Genio virtuoso y hombre universal. ¿Por qué? Los valores que movieron a Atanasio Monroy para dedicar toda su vida a la actividad de ser pintor, señores míos, pueden estar en cualquier libro de historia de la humanidad, como un referente de que el espíritu humano puede trascender con pasión y entrega y honestidad. Entonces, virtuoso porque el maestro era un extraordinario dibujante. Como les digo, fue en su momento el mejor retratista de México, por algo sería. Es un reto muy grande hacer un retrato. Más allá de que tu modelo se parezca a la obra, es captar la esencia del individuo. Y en ese sentido creo que muy pocos llegaron a manejar el nivel que tenía el maestro.
Ay, sí, a mí me gustaría que las nuevas generaciones vivimos en una época en la que consumimos contenido, a veces no de mucha calidad, y que nos están limitando en nuestra perspectiva como seres humanos. Qué bueno que tengan la oportunidad de saber que existieron de manera local personajes como don Atanasio Monroy, que persiguieron un sueño, que fueron jóvenes, fueron adolescentes, fueron niños, fueron adultos por todas las etapas y jamás renunciaron a su convicción, ¿verdad? Entonces creo que es la mejor enseñanza, porque no es un tema de ficción, esto fue real. Así como hay escritores de nuestra región tan encumbrados y tan valorados en todo el mundo, pues señores, tenemos artistas plásticos, en el caso de don Atanasio, que bien pudiera estar, como les digo, en los registros de cualquier parte del mundo. Don Atanasio deseaba que hubiera más gente que siguiera su vocación. O sea, no es de que ya yo llegué, soy y que se acabe el mundo, no. O sea, la idea, chicos, chicas, es que si tienen esa inquietud en su corazón, sepan que sí se puede vivir de la cultura y el arte. Por más que les digan que no es cierto. Los tiempos han cambiado, antes sí era más complicado, pero ahorita tenemos la globalización, las comunicaciones y más personas que le apostamos a la cultura, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por la oportunidad, Andrea, estamos muy contentos. Y sí, yo quiero hacer un comentario para todas aquellas personas que se atreven a opinar sobre la vida personal de mi maestro, que no se vale calumniar ni meterse en temas que no corresponden. Hay que tratar la obra del maestro como se debe, con respeto, porque ya quisiera ver a cualquiera de ustedes esforzándose por llevar una trayectoria tan íntegra como la del maestro. Él ya no está aquí, como se sabe, no hay quien lo defienda, pero sí, o sea, quedamos personas que lo queremos mucho, que siguen nuestra memoria y su legado permanece. ¿De acuerdo? Gracias. Su legado artístico sigue vivo en museos, bienales y en cada artista que se inspira en su obra. Atanasio Monroy no solo pintó, sino que enseñó y transmitió el amor por la cultura mexicana. Dejó un legado de color, pasión y tradición. Su pincel capturó la esencia de México y su espíritu sigue vivo en cada trazo.